por ahí a las personas que no nos vieron en la semana pasada, el jueves pasado, que también hicimos un vivo con Marcos Oliveira, que también es abogado, que veo que ya se sumó al vivo. Y la semana pasada con Marcos, una de las tantas cosas que estuvimos charlando fue acerca de la incidencia que tiene todo este tema del aborto y el derecho a la vida, que sí es un derecho inherente de las personas, un derecho que ya viene con nosotros desde el momento en que nacemos. Hablábamos de la incidencia que tiene esto con otras ramas del derecho y también acerca de la teoría de los derechos adquiridos, qué va a suceder en el hipotético caso que se apruebe esta ley. También acerca del bien jurídico protegido, acerca del síndrome post-aborto, SPA, que Ruth, de paso un saludo a Ruth, que sé que se unió, ella puede hablar con profundidad acerca de esto, que poco se habla, y de la colisión de los derechos. Él da el ejemplo del Jenga, de que esto repercute no solo en una rama, sino que en otra, y por ende es como el Jenga, que uno juega y de repente se cae todo. Es lo mismo en este caso. Hoy puede sonar bonito para las personas que piensan distinto a nosotros, pero en un momento ya no van a poder sostener eso. Y cómo influye esto también en el derecho a la seguridad social, que eso, Dayana, es una de las cosas que seguramente hoy va a abordar, porque también influye, también hay incidencia y genera una cierta especie de malestar para aquellas personas que no están a favor de dicha práctica, como se conoce la interrupción legal del embarazo, y uno dice, pues estoy aportando y de repente estoy aportando para que personas accedan a ese beneficio. Así es. Así que Dayana, puedes comenzar cuando quieras nomás. Bueno, bueno, para los que recién se conectan y para los que no me conocen, quizás muchos estuvieron en la charla igual que dimos el año pasado. Mi nombre es Dayana Franco, soy abogada, sí, soy docente también universitaria en la Universidad Católica de Santa Fe, justamente de la materia de Derechos de la Seguridad Social que estuvo comentando Linda, y de comercial, y también en un instituto, en el Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen. Así que de ahí por ahí van a ver esta cuestión característica que decía Linda de que hablo mucho. Bueno, la idea de hoy sí es comentarle, más que nada nos dividimos sí con Marcos, que él estuvo en la charla el jueves pasado, sí, la cuestión del aborto desde una perspectiva legal, es decir, desde el derecho, sí, porque como sabemos, esto tiene muchas facetas el aborto, ¿sí? Tenemos desde un punto de vista puramente biológico, o se podría decir, genético, por otro punto de vista psicológico, ¿sí? Y también tenemos desde el punto de vista del derecho. Más que nada, hoy vamos a ver, digamos, vamos a charlar sobre las diferentes normativas que existen en nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Con respecto, por un lado, acá hay dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Una cosa es el derecho a la vida, ¿sí? El derecho a la vida. Y otra cuestión es el delito, ¿sí? El delito del aborto, porque es un delito y está tipificado en nuestro Código Penal. Esa es la palabra, por más que a muchos no le guste, ¿sí? Entonces, primeramente, para comenzar me gustaría hacer una breve introducción a cómo funciona, ¿sí?, el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico ustedes pueden imaginar como una masa, ¿sí?, como una masa que está compuesta por muchas leyes, justamente muchas, por más de que se intente, ¿sí?, establecer un sistema en el cual no haya un conflicto de leyes, eso en la práctica no sucede, siempre hay conflictos entre las leyes. Entonces imagínense como una masa que está compuesta con muchas normativas. Algunas dicen una cosa, otras inclusive son contrarias, se chocan entre sí. Todo eso coexiste en esa masa, que vamos a decir que es nuestro país en este momento, ¿sí? Bueno, esta masa, en principio, que uno dice que está compuesta por muchas normativas, si no se establecieran reglas, ¿sí?, de cómo aplicar estas leyes, esto sería un caos. Imagínense que ya con un sistema, ¿sí?, tenemos ya un sistema predeterminado, de igual manera se produce el caos o el conflicto entre las leyes. Imagínense si no existiese, ¿sí?, un principio rector o un sistema que organice todo estas normativas. En base a esto, tenemos lo que estudiamos derecho, existe un autor, ¿sí? Existió
Kelsen, sí, que elaboró una teoría de una pirámide, sí. Quería hacerles las pirámides, pero no me dio el tiempo, sí, disculpen. Donde, para mostrar, o por lo menos para representar, sí, cómo está más o menos compuesto nuestro sistema, sí, con respecto a las normativas. Imagínense esas pirámides, ¿no? No sé si se ve ahí. Tenemos la base, hay muchos que lo dibujan de arriba para abajo, otros de abajo para arriba, que ahora voy a explicar por qué. Uno tiene que empezar a organizar en esas pirámides las diferentes normativas que coexisten, ¿sí?, en nuestro ordenamiento jurídico. La base, yo prefiero decirlo de esta forma, la base de la pirámide sería el derecho o lo esencial, ¿sí?, lo más importante, y por lo cual va a ser la base de todo lo que va a regir las demás normativas, ¿sí? Que nosotros acá en nuestro estado es nuestra Constitución Nacional, sí, que es la ley madre, en la cual se establecen todos los principios por los cuales nos tenemos que regir, y se supone que a través de esos principios también, o por esos principios, se tienen que ir conformando, constituyendo las demás leyes, ¿sí? Esto sería nuestra base. La Constitución Nacional, nuestra Carta Magna, ¿sí?, en la cual se van a establecer todos esos principios, por ejemplo, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada, ¿sí?, inclusive el derecho a la vida. Ahora bien, después de eso, después que ahora voy a explicar, dentro de lo que nosotros tenemos la base, que es la Constitución Nacional, que es la normativa más importante en cuestión de establecer esos principios con los cuales se va a regir nuestro país y todo el resto de ordenamientos jurídicos. En el año 1994 se incorporan a nuestra Constitución, ¿sí?, ciertos tratados o convenciones, ¿sí?, internacionales de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Si uno busca en la Constitución, en la letra propia de la Constitución, ¿sí?, si uno abre el librito de la Constitución y busca el artículo donde establece el derecho a la vida, que es un error, un argumento, digamos, falso, que utiliza mucha gente que no conocen al respecto, decir, no está en la Constitución el derecho a la vida, y no es así. En el artículo 75, el artículo 75, inciso 22, sí se incorporan estos tratados de derechos internacionales, que no se va a transcribir toda la letra de los tratados, porque si no sería algo así la Constitución Nacional. Se incorporan los tratados, se los nombra, ¿sí?, a cada tratado, y esta incorporación equivale a que si nuestro país ratifica, obviamente, todos los artículos de esa convención, ¿sí?, o esa convención en general, se va a empezar a aplicar como si estuviese expresamente, ¿sí?, escrita una Constitución, para que ustedes puedan comprender. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes van a buscar el artículo 75, el inciso 22, van a decir convención, por ejemplo, Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿sí? Entonces ahí ustedes se tienen que remitir a esa normativa, buscarla, se remiten, y ahí pueden leer el texto, y todo lo que establece esa convención es como si estuviese escrito dentro de la Constitución Nacional. Por eso se dice se incorpora, ¿sí? Eso más o menos para que ustedes comprendan, en el caso de que un día se pongan a buscar y no encuentren el derecho a la vida expresamente en el texto de la Constitución, ¿sí? Surge porque está incorporado a través de estos tratados. Bueno, eso es la normativa base. Después tenemos otras convenciones, otro tratado de otras temáticas, ¿sí?, de otras temáticas con otros países, y después tenemos las leyes, ¿sí?, que son emitidas por el Congreso, por nuestro Congreso, que es el órgano, se podría decir, o la rama, la pata del Estado, el poder que tiene la facultad de dictar normativas. Por eso también es la facultad propia, ¿sí?, del Congreso, que a nivel nacional tenemos senadores y diputados, ¿sí?, dictar leyes. Si bien el presidente lo hace a través de decreto, por eso también los decretos emitidos por presidente son mucho más limitados, ¿sí?, son limitados, y tienen menor validez, sería, para que puedan entender, que las leyes que son dictadas por el Congreso, porque esa facultad es propia del Congreso, ¿sí? Esta explicación es más o menos para que ustedes puedan comprender el por qué ahora, con el tema de las normativas y de este proyecto que se está queriendo nuevamente aprobar, ¿sí?, cuáles van a ser los conflictos que esto va a generar también, ¿sí? Bueno, como dijimos, nuestra base, ¿sí?, nuestra norma fundamental
es la Constitución Nacional. Dentro de esa Constitución Nacional, para aquellos que están tomando apuntes, tenemos el artículo 75, inciso 22, que incorpora tratados, ¿sí?, o convenciones de derechos humanos. Dentro de esas convenciones, que voy a hablar hoy particularmente de dos, ¿sí?, que incorporan y reconocen el derecho a la vida. Por un lado tenemos, acá tengo un machetito porque como es todo normativa, es texto legal, me hice un machetito acá. Tenemos primeramente la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿sí?, que es la que lo di como ejemplo. Esta convención, primeramente en su primer artículo, establece, ¿sí?, que todos los estados partes van a asumir el compromiso, ¿sí?, para cumplir lo que se establezca en esta convención. Esto es importante, ¿sí?, resaltar, porque hay un compromiso por el Estado argentino desde el momento que ratifica y que encima incorpora a la Constitución Nacional esta convención de respetar lo que establece, ¿sí? Entonces, en su artículo 2, considera, o dice que para los efectos de esta convención, se va a considerar persona a todo ser humano, ¿sí? Y en el artículo 4, que es el más importante, en el apartado primero, establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Que nadie puede ser privado arbitrariamente de la vida. Acá tenemos entonces la primer normativa, ¿sí?, con rango constitucional con respecto al derecho a la vida. Se reconoce expresamente al decir que tienen derecho, que todas las personas tienen derecho a que se respete su vida, está reconociendo el derecho a la vida. ¿Y desde qué momento? Desde la concepción, desde el momento de la concepción. Acá te pueden decir, es un feto, no es un feto, es un conjunto de células, lo que fuese, ¿sí? Pero nuestro ordenamiento jurídico que va a establecer, ¿sí?, la protección de las normas por las cuales nos regimos todos, te está diciendo que a partir del momento de la concepción ya se va a considerar o se va a proteger, ¿sí?, este derecho a la vida. Por ende, cualquier otro proyecto, ¿sí?, de ley que ataque esto, se podría peticionar la inconstitucionalidad del mismo. Está atacando un derecho constitucional, ¿sí?, fundamental de nuestro ordenamiento. Y también asimilar esto, ¿no?, con que el derecho a la vida, nosotros tenemos un catálogo de derechos, ¿sí?, que protegen, ¿sí?, nuestra normativa. El derecho a la vida es uno de los derechos fundamentales para poder ejercer cualquier otro derecho. Si nosotros no tendríamos el derecho a la vida, vamos a tener no vamos a tener ningún otro derecho, ¿sí? Entonces, eso también es lo que nosotros debatíamos y hablábamos mucho. Si uno ataca y quita a ese ser humano, como establece la ley, ¿sí?, como establece nuestra normativa fundamental, su derecho a vivir, no va a existir una seguridad jurídica en nuestro país, que ya está bastante atacada por la cuestión económica, ¿sí?, y también ahora por esta cuestión de los derechos fundamentales. Entonces, y no tienen razón de ser todo el resto de la normativa tampoco, ¿sí?, porque se debe priorizar uno de los derechos fundamentales, el derecho a la vida. Después tenemos, por ejemplo, el derecho a la propiedad, ¿sí?, el derecho a la libertad de expresión, etcétera. Ninguno de esos derechos se van a poder ejercer si no tenemos el derecho a la vida. Eso también a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, este es uno que ya saben. Entonces, si ustedes les preguntan, ¿sí?, o quieren saber o quieren comentar de dónde surge el derecho a la vida en nuestro país, cada país puede determinar otra cuestión. En nuestro país, surge desde la Constitución, del artículo 75, inciso 22, a partir de la incorporación de convenciones, ¿sí?, internacionales de derechos humanos, específicamente, sí, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿sí?, que también es reconocido como Pacto de San José de Costa Rica. Muchos de ustedes lo habrán visto en el secundario esto, ¿sí? Bueno, entonces ese era punto número 1. Punto número 2, tenemos la Convención, ¿sí?, de los Derechos del Niño. Cuando Argentina ratifica esta convención, ¿sí?, la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 2, ¿sí?, de la ley
por la cual se ratifica, es decir, por la cual incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Esta normativa establece: con relación al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño a todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Segunda normativa, sí, constitucional e internacional que reconoce el derecho a la vida y la protección del mismo desde el momento de la concepción. Bueno, después, y ahí obviamente algo que Marcos la semana pasada, sí, algo que la semana pasada Marcos remarcaba, qué pasa con eso de que se considera persona desde el momento de la concepción, entiéndase por concepción la unión de gametos femeninos y masculinos, y desde el momento 1, si se quiere, hasta la edad de 18 es persona, o sea, es niño. Y ahí, ¿qué pasaría después con la teoría de los derechos adquiridos? Claro, y la protección del interés, como también decía Marcos, del interés superior del niño. Nuestra normativa jurídica, ¿sí? Dentro de las normativas jurídicas, aparte de las normas, existen principios, que esos principios igual suelen estar incorporados en las normas. Uno de ellos en Argentina es la protección, ¿sí?, al interés superior del niño. Es decir, que si tenemos los derechos de un adulto por una parte y los derechos de los niños por otro, siempre va a pesar más el derecho del niño, ¿sí? Porque tiene una protección especial, tanto internacionalmente con estas convenciones, también, y tanto en nuestro país, ¿sí?, que incorpora o recepta todos estos principios. ¿Por qué se da esto? Esto se da por una cuestión lógica, ¿sí? Los niños, ¿sí?, los niños no tienen la suficiente capacidad como para defenderse solos, ¿sí? Si bien a lo largo de su trayectoria, ¿sí?, de las diferentes etapas que incluyen su niñez, van a ir adquiriendo lentamente mayores capacidades, pero son vulnerables. Un adulto se supone que está formado, ¿sí? Entendemos que existen excepciones a todo esto, a todo. Siempre nosotros en el derecho tenemos el siguiente refrán: para cada principio hay una excepción, siempre. Entonces, esto también se da en la vida cotidiana. Pero entonces el Estado lo que hace es protege a ese individuo más indefenso, ¿sí?, de la propiedad, que es el niño, o es lo que debería ser por lo menos, ¿sí? Bueno, después tenemos dentro de la Constitución Nacional, ya metiéndonos un poquito, voy a comentar esto porque Marcos también habló el jueves pasado, pero con respecto a los derechos de la seguridad social. Para los que no saben, voy a hacer más brevemente, el derecho a la seguridad social es aquel que busca, ¿sí?, poder dar respuestas a ciertas contingencias. Las contingencias son necesidades que van surgiendo en la sociedad, ¿sí?, para, digamos, estas necesidades lo que trata de hacer es dar una respuesta a la seguridad social. Dentro de todo esto van a encontrar diferentes tipos de contingencias o de necesidades. Están, por ejemplo, la vejez, es decir, los abuelitos, se podría decir, o las personas de tercera edad, las personas mayores, que llegan a una determinada edad y quieren adquirir su jubilación. Tenemos también protección al sistema de salud, las asignaciones. Bueno, son todas respuestas que va dando el Estado a estas problemáticas, ¿sí? Bueno, con respecto a esto, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, establece que el Congreso, en el artículo 75 están todas las facultades, ¿sí?, del Congreso. En su inciso 23 establece que es facultad del Congreso de la Nación dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño. Esto, el derecho hay que verlo siempre como un todo, como decía Marcos la semana pasada. Si bien uno lo divide por ramas, aquellos que tienen alguna noción del derecho, por ejemplo, te hablan del derecho penal, del derecho civil, ¿sí?, del derecho laboral, si bien se va dividiendo por rama para su estudio, ¿sí?, el derecho es un todo que tiene que ser visto de esa manera. Es decir, que si uno está leyendo una normativa, siempre tiene que verificar con el resto de todas las normativas que existen para ver qué sentido tiene esto. Por eso acá, por ejemplo, dice, dictar un régimen de la seguridad social especial e integral en protección del niño. Recién estábamos leyendo quién se considera niño, ¿sí? ¿Quiénes se consideraban niños?
a aquellas personas, a aquellos seres humanos, a partir desde la concepción hasta los 18 años, ¿sí? Entonces, ese es el sentido que hay que dar cuando uno lee, ¿sí? Un niño no es hasta los 5 años nomás, la ley lo considera hasta los 18. En situación de desamparo, dice entonces, una protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza, ¿sí? De enseñanza elemental. Justamente abarcamos que es hasta los 18 años aproximadamente que está destinado el plan educativo para poder, ¿no es cierto?, desarrollarse e ir capacitándose para la vida adulta. Entonces, este artículo, y también dice de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia, tiene un sentido muy especial, como nos decía Marcos el jueves pasado. ¿Por qué? Porque esta protección, nosotros tenemos, los que fueron padres, tanto la mamá como el papá, saben que existen asignaciones que se dan a partir del embarazo, ¿sí? Usualmente a partir del tercer mes de embarazo, inclusive te pagan el nacimiento del niño, son ayudas que el Estado otorga ¿para qué? Para dos cuestiones en particulares, ¿sí? Por un lado, para que esa madre tenga todos los recursos necesarios para poder alimentarse correctamente para el desarrollo tanto para ella como el desarrollo del niño, ¿sí? Como decía Marcos, si necesita algunas vitaminas, por eso también las obras sociales suelen dar, ¿sí?, planes especiales en la cuestión de maternidad. Cuando queda embarazada se le suele dar programas o planes especiales, ¿sí? Porque es un momento en el cual se tratan, tanto el Estado, ¿sí?, a través de sus diferentes instituciones, trata de proteger a ese niño que esa mujer lleva en el vientre, y a la mujer obviamente también, ¿sí? Entonces, de aquí surge de que la protección es tanto para los niños como para la madre, no es por la madre nomás que se le otorga, sino se le otorga por esa condición en particular de llevar un niño, ¿sí?, según nuestra normativa, llevar un niño dentro de su vientre. Bueno, voy a tratar de no extenderme tanto con esto. Ya vamos igual terminando para poder hablar y debatir un poco más estas cuestiones. Ahí terminamos con la parte constitucional, se podría decir que dijimos que es la normativa fundamental. Después tenemos el artículo 19, ¿sí?, del Código Civil y Comercial, que establece el comienzo de la existencia, ¿sí? Y dice que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Esto es nuevito esta normativa, porque esto entra en vigencia recién en el año 2015. Entonces, ahí viene otro fundamento que suelen utilizar de decir, no, eso ya es pasado de moda, eso ya no es un derecho, ahora esto, no sé, la revolución más o menos. Bueno, no. Hay normativa de hace muy poquito vigente, que esto es de 2015, que establecen o que reafirman el derecho a la vida, ¿sí? Desde el momento de la concepción. Desde ahí considera este código que inicia la existencia, que es uno de los que regula la mayor cantidad de actos, se podría decir, de las personas. Así que bueno, ahí tenemos una normativa nuevita. Luego tenemos, hasta aquí hablamos de derechos, ¿sí? De en qué normativas, ¿sí?, de nuestro ordenamiento jurídico encontramos el derecho a la vida, sí, el derecho a la vida. Ahora vamos a pasar a otro, ¿sí?, a otro escenario, se podría decir, jurídico, y vamos a hablar del Código Penal, ¿sí?, que también tenemos el Código Civil por un lado, el Código Penal. El Código Penal, como bien dijo Marcos, no te va a establecer derechos. Uno no puede decir no. A ver, el artículo que establece las excepciones, ¿sí?, del aborto, la no punibilidad. Uno no puede decir, me da el derecho, o ese es mi derecho a abortar, porque ese no es el Código Penal no establece derechos, ¿sí? Establece delitos. ¿Qué quiere decir esto? Conductas, ¿sí?, que se tipifican como delitos. Lo que hace en este caso el Código Penal, sí, con estas excepciones, es quitarle la responsabilidad penal de esos actos. No deja de ser delito, simplemente tienen una causal de justificación, por lo cual no se le va a aplicar la sanción penal. Se le quita la responsabilidad penal, que bueno, esto Linda en algún momento podría hablar mucho más que yo, ¿sí?, sobre la cuestión penal. Entonces, eso hay que tener en cuenta acá. Primeramente, el derecho penal, entender, no da derecho a nadie. Ni está bien que nosotros digamos que el derecho penal o el derecho le brinda el derecho al aborto a una persona, porque
eso es una excepción, y acuérdense siempre, el Código Penal no da derechos, ¿sí? Esto es como algo aparte dentro de toda nuestra normativa jurídica, de todo lo que venimos hablando, ¿sí? Entonces, ya para introducirnos de lleno a esto del Código Penal, ¿sí? De nuestro derecho penal, con respecto al aborto, que si uno se pregunta qué es el aborto, si bien tenemos nuestra definición, digamos, nuestra definición del aborto, biológica o como quieran llamarlo, el aborto para el derecho es un delito, ¿sí? Es un delito en el cual uno no permite, digamos, o vamos a ser directos, en la cual uno mata, ¿sí? Está dentro de los derechos a la vida, dentro del capítulo, ¿sí? De los delitos contra la vida. Acá no, vamos a hablar con la realidad, ¿sí? Acá hay que entender, fíjense en qué sector de los derechos, de los derechos del código se establece este delito. Está en el libro segundo, ¿sí? De los delitos, título primero, delito contra las personas. Capítulo 1, delito contra la vida. Otra vez reconociendo, ¿sí? Otra vez reconociendo el derecho a que el aborto, digamos que la interrupción del embarazo, que es la privación del nacimiento de esa persona con vida. ¿Por qué? Porque si bien lo terminan sacando, pero sin vida, o sea que es la privación del nacimiento con vida de esa persona, se configura, ¿sí? Un ataque contra el derecho a la vida. El bien jurídico protegido acá va a ser siempre, parece que uno repite y repite, pero es lo fundamental acá y lo que tienen que entender. El bien jurídico protegido va a ser la vida, ¿sí? Y que ahora vamos a ver que puede entrar, ¿sí? En conflicto con otros bienes, ¿sí? Con otros bienes jurídicos que también se protege, como muchos dicen, el derecho de la mujer, de la integridad de la mujer, etcétera. Bueno, ahora vamos a hablar, después de que termine esta cuestión, un poquito, ¿sí? No sé si vamos bien con el tiempo, Linda. Sí, Bueno, vamos bien. entonces, el artículo 85, sí, estoy tratando de ser lo más breve posible. El artículo 85 establece, sí, la pena o la consecuencia, sí, para aquella persona que realice un aborto, sí. Establece que el que causara un aborto será reprimido. Tiene dos apartados, sí. Primero, con reclusión o prisión de 3 a 10 años, si obrare sin consentimiento de la mujer. 3 a 10 años. Esta pena se puede elevar hasta 15 años si el hecho fue seguido de la muerte de la mujer. Son agravantes que va integrando, ¿sí? Segundo, con reclusión o prisión de 1 a 4 años si obrare con consentimiento de la mujer. Acá hay algo, digamos, que nos tiene que interesar. Se pena, ¿sí? Se le aplica una pena tanto al aborto que es realizado con el consentimiento o sin el consentimiento, ¿sí? Y de acá surge que el Estado debería hacer algo en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque esto está, no importa si la mamá quería o no quería, acá se está cometiendo un delito que está tipificado en el Código Penal y que el Estado mira para otro lado y no hace caso, ¿sí? Entonces, eso también tiene que ser nuestra lucha, más que nada desde nosotros que estamos acá, digamos, de nosotros que estudiamos al derecho. Existe el delito y actualmente no se está aplicando esto, ¿sí? No se aplica el tema de estas penas, ¿sí? Para aquellas mujeres que realizan, uno denuncian estas publicidades que hacen sobre el aborto y toda esta cuestión, y no hay una respuesta por parte del Estado. Eso es una realidad y eso está mal, ¿sí? Eso no hay que tomarlo como algo normal, eso está mal. Bueno, el artículo 86, sí, del Código Penal establece que un agravante, sí, es un agravante y habla específicamente de aquellas personas que se dedican, sí, o que tienen su ciencia en esta cuestión, digamos, en la parte de salud, sí, y que contribuyen a través de sus conocimientos, sí, de los conocimientos de su ciencia, a provocar un aborto. Establece que van a sufrir estas personas, lo estableció en el artículo anterior, que es lo que recién leímos, ¿sí? Y además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras, farmacéuticos,
que abusaren de su ciencia o arte, eso quiere decir de la profesión que ellos ejercen y de sus conocimientos, ¿sí? Para causar el aborto o cooperaren a causarlo, si lo realizan ellos o si ayudan, ¿sí? Después, ahí ingresamos ya al campo de las excepciones, ¿sí? Que como estuve diciendo anteriormente, esto de las excepciones, sí, ahora vamos a ver cuáles son específicamente, pero no hay que considerar derecho, esto no es un derecho, sí, simplemente es una excepción porque existe una causal de justificación y porque justamente acá hay varios derechos, sí, que chocan, el derecho a la vida, vamos a ver ahora por qué, acá sí hay una colisión de derechos. Entonces, hay que tener en cuenta, sí, que el aborto que se realizan en estos supuestos siguen, a ver, el realizar el acto que consiste en el aborto, ¿sí? Va a seguir siendo delito en estos casos también. Solamente se le va a quitar esa responsabilidad penal o esa pena, ¿sí? Que establece la normativa. Simplemente eso. Acá no hay un reconocimiento de un derecho ni nada. Bueno, esto está en el artículo 86, párrafo 2, y acá también en el derecho hay una cuestión doctrinaria que ahora voy a decir si son 2 o 3 causales, ¿sí? Porque eso también fue una discusión que tenemos en el ámbito jurídico. Este artículo establece, el artículo 86, párrafo 2, establece del Código Penal que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible. Note, no es punible. Ya explicamos lo que significaba que no ser punible, ¿sí? Significa que se le quita la responsabilidad penal. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Esta frasecita es súper importante. No amerita un aborto, ¿sí? No amerita realizar un aborto si esa enfermedad que podría tener la madre o ese peligro, ¿sí? De la salud de la madre se pudiera evitar con otro tipo de tratamiento, ¿sí? Ahí no entraría dentro de estas causales, ¿sí? Si puede ser evitado por otros medios. Eso hay que tener presente. Esto es en la última ratio, en el último extremo, ¿sí? Se realiza el aborto en estos supuestos. Y la norma es clara. Dice siempre y cuando no pueda ser evitado por otros medios. Y el segundo supuesto, que es el controvertido, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Acuérdense que nuestro código tiene más de 100 años, ¿sí? No es una cuestión discriminativa, sino que era la forma, ¿sí? de expresarse o de nombrar a este tipo de persona en aquel momento, ¿sí? En realidad tampoco es un tipo de persona. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. En este artículo hay dos cuestiones. Había dos puntos de vista, ¿sí? Uno que decía que la violación solamente se dirigía, ¿sí? Este artículo, a aquellas personas, digamos, cometidos sobre una mujer idiota o demente, tanto la violación como el atentado al pudor. Eso era una interpretación. Y después surge la otra, que es la que está vigente actualmente y por eso se crean los protocolos y toda esta cuestión, que es separar ahí, por un lado, todas las mujeres que fueron víctimas de una violación y por otro lado, el atentado al pudor cometido sobre estas personas, ¿sí? Que denomina el código. Entonces acá siempre hubo dos cuestiones, ¿sí? Eso hay muchísimos libros de páginas y páginas sobre esta cuestión, así que bueno, actualmente lo que está vigente es la violación hacia cualquier mujer, ¿sí? Bueno, el artículo 87 del Código Penal establece una cuestión particular que es aquellas personas que ejerzan con violencia, ¿sí? Contra una mujer que esté embarazada y que provocaren el aborto pero sin tener la intención de realizarlo, ¿sí? Siempre y cuando sea notorio o sepa la persona, ¿sí? Que esa mujer estaba embarazada. Así que, bueno, estamos llegando al artículo 88 y aquí está el artículo en cuestión, que es establece, ¿sí? La pena del delito exclusivamente a la madre, ¿sí? Que establece que será reprimida con prisión de 1 a 4 años la mujer que causare su propio aborto o con si otro se lo causare.
sobre todas estas cuestiones, sí, no sé cuánto nos queda, Linda, si me podés. ¿Estamos todavía? Sí, Sí. estamos Bueno, mal. estas cuestiones hay que tener un, digamos, un especial cuidado cuando uno interpreta así las normativas jurídicas. Como ya dijimos, no sé si algunas se fueron incorporando posteriormente, pero tenemos, sí, nosotros tenemos un sistema jerárquico de normativas, como estuvimos hablando, que la Constitución Nacional era la base, que ahí tenemos también dentro, incorporados a la Constitución, los tratados internacionales y de derechos humanos que justamente establecen expresamente el derecho a la vida y todas estas cuestiones. Entonces, tenemos esta charla de hoy, se podría decir esta entrevista, es exclusivamente de un punto jurídico, para repasar todos aquellos, todos se considera niños, sí niños, tanto para la Convención de los Derechos del Niño como para la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, a toda persona, digamos, desde la concepción. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Por más de que vengan y después surja, si, por ejemplo, si se llega a aprobar un proyecto que establezca realmente no la despenalización, sino la legalización del aborto, acuérdense siempre de esa pirámide que estábamos hablando. Institución, las demás leyes. Entonces, ¿me están escuchando o se está tildando? Se corta, ahora sí, ahí veo. Bueno, no sé si me escuchan todavía, voy a tratar de... Yo te estoy escuchando bien. Ahora, a ver, continúa. Hola, ¿se escucha ahora? Yo te escucho. ¿Se escucha? Sí. Bueno, ahí conecté mi 4G nomás porque esto suele suceder acá en Posada, el tema del internet. Bueno, para hacer un repaso para aquellas, porque veo que recién ingresaron otras personas. Ya hablamos, no sé si me escuchan ahí. Yo te escucho. Hola, vamos a intentar de nuevo. Está De hecho, yo estoy separado. siguiendo desde la computadora y lo veo, o sea, va correctamente la transmisión. ¿Me escuchás? Sí, vos seguís hablando nomás, cualquier cosa se corte e iniciamos una nueva. Bueno, disculpen, eso ya excede a nuestro... Sobre el ordenamiento jurídico, ¿sí?, de nuestro país, es decir, las normativas que rigen esta cuestión o esta temática que está siendo tan debatida, ¿sí?, que es el aborto, ¿sí?, el derecho a la vida por un lado y el aborto por otro. Hablamos de la jerarquización de esas normativas, dijimos que la normativa más importante es la Constitución Nacional y los tratados internacionales que fueron incorporados, y que el derecho a la vida en nuestra norma fundamental, que es nuestra Constitución, surgen a partir de estos dos tratados que estuvimos hablando. Por un lado, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, también conocido como Pacto de San José de Costa Rica, y por otro lado la Convención de los Derechos del Niño. En el Pacto de San José de Costa Rica encontramos el derecho expreso a la vida en el artículo 4, ¿sí?, y el compromiso de los estados de respetar ese derecho en el artículo 1, y por otro lado en los derechos
Es la ley que establece esta ratificación, establece. Entonces, Dai, ¿vos me escuchás? yo te escucho. Ahora yo te vuelvo a llamar, te anulo y te vuelvo a llamar para ver si se te mejora Perfecto, el audio. perfecto. Vamos a intentar llamarla a Diana de nuevo. De última, lo que puedes hacer, Dai, es abandonar el vivo y volver a unirte, entonces te vuelvo a llamar al vivo. Si me estás escuchando, te pido que hagas ese favor. Y gracias a todos los que se sumaron hasta el momento. Veo mucha gente conocida. Mis respetos al que piensa igual y al que piensa distinto. Un saludo enorme a todos. Y sobre todo tratar de dejar en claro que esto lo hacemos pura y exclusivamente para aquellas personas que piensan la prioridad, a los que piensan igual, y al que piensa distinto tendrán sus maneras de formarse, capacitarse y sus espacios para poder debatir también o mejorar lo que creen que es correcto. Nosotros lo hacemos en nuestros espacios y por eso tratamos siempre de hacerlo con todo el respeto y el profesionalismo posible. Y es lo mismo que esperamos. Coincidimos que sí hay personas que por ahí, de nuestro sector, obviamente, que no se manejan a veces de una manera correcta al momento de hablar, pero hay que saber entender que no todos por ahí manejan un nivel de conocimiento igual y hay que saber ser tolerantes con eso. ¿Hola? Sí, ¿Me escuchan? ¿Ahora me yo ven, me te escucho. escuchan o no? Bueno, no sé qué pasó, que estabas hablando quizás por comentarios, pero bueno, esto siempre sucede, ¿sí? Sucede en las dos partes. Uno trata de ser lo más respetuoso posible y en este caso tratamos de exponer nuestros argumentos, sí, y nuestro conocimiento desde nuestro ámbito. De haber gente que opina diferente y que ejerce nuestra misma profesión, las hay, ¿sí? Porque justamente es lo que se debate, ¿sí? O los asesores de estas personas, de los diputados, la mayoría pertenecemos, ¿sí? A este sector de trabajadores. Así que en ese sentido, no hay que molestar. Hay que molestarse, pero hay a veces que es más sano omitir nomás ese tipo de comentarios. Cada uno puede Dai, expresar. yo no te veo todavía en la pantalla. ¿Vos me ves a mí? ¿Te ves a vos misma? A ver, Nos abandonó Dayana. Sí, así es, Marco. Voz en off. Vi que se sumaron mucha gente del equipo y muchas no. Quedan 18 minutos, Dayana. ¿ahora me ven? Yo no, pero quedan 18 minutos. No sé si 18 minutos te alcanzan para redondear, cerrar. Suficiente, sí, suficiente. La idea principal que era exponer, sí, nuestra normativa y explicar cómo funciona, ya la dimos. Simplemente quería hacer un repaso porque estoy viendo que se incorporaron muchas personas, de igual manera creo que queda al vivo, pero se Sí, incorporaron queda. muchas personas.
Así que, bueno, acá lo importante entonces, cuando vamos a hablar de este, ahora me ven, No, no se no te sé, ve, pero se te escucha, que es lo importante. Ojalá se mejore y se te pueda ver para no estar cortando y agregarte de nuevo. la verdad que es raro, pero bueno, sigamos entonces. Eh, Acá hay que tener en cuenta entonces, como en resumen, que creo que fue donde se cortó la conversación, hablamos hoy, principalmente hoy, algunas cuestiones también hicimos referencia a lo que ya habló Marcos el jueves pasado. Por un lado, sí, tenemos nuestra normativa jurídica, sí, nuestro ordenamiento jurídico, más precisamente, el cual se rige por un tipo de sistema jerárquico, es decir, que hay normativas que son más, no serían más importantes, pero sí que van a indicar el rumbo que van a tener todas las otras normativas o leyes que se creen en nuestro país. Esto es siempre en la cuestión teórica, porque surgen estas cuestiones eh, justamente surge el conflicto de leyes porque no se respeta esto, pero es lo que se debería respetar. Así que ahí estamos nosotros para luchar por esta cuestión. Dijimos que tenemos la base fundamental de nuestra normativa, que es la Constitución Nacional, ¿sí? La Constitución Nacional es lo que va a guiar todo el resto de normativa en lo que hace a los principios ¿sí? que se establecen en él, el reconocimiento de derechos, ¿sí? Etcétera, el funcionamiento de nuestro Estado, etcétera. Entonces, dentro de nuestra Constitución Nacional tenemos el artículo 75, inciso 22, que en este artículo se incorporan tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? En los cuales hoy dimos dos particularmente, que por un lado dimos la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, también conocido como Pacto San José de Costa Rica, que establecen justamente expresamente en la letra ¿sí? de la Convención, en el artículo 4, el reconocimiento al derecho a la vida, que toda persona tiene derecho a que se le respete la vida, y que se va a considerar ¿sí? esta protección a partir del momento de la concepción. Punto número 1, ¿no? También habíamos dicho que en el artículo 1 el Estado, al ratificar, se comprometía a cumplir con lo que dice este texto normativo que está incorporado a la Constitución Nacional. Entonces uno cuando lee la Convención Interamericana de los Derechos Humanos es como que si estuviese leyendo la Constitución Nacional porque está incorporado, ¿sí? Bueno, también hablamos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que en la ley que ratifica, ¿sí? Que ratifica en nuestro país esta normativa ¿sí? internacional, establece que se va a considerar niños, ¿sí? Desde la concepción hasta los 18 años. Nuevamente reconocido el derecho a la vida desde el momento de la concepción. También hablamos del Código Civil, que establece en el artículo 19, hablamos la cuestión de la seguridad social, ¿sí? De la protección al niño por nacer y a su madre. Y bueno, después, posteriormente, lo último que hablamos fue sobre el Código Penal. Ahora bien, cuando surgen los debates, ¿me escuchan? Quedan 5 minutos. Hay Perfecto. dos opciones. ¿Finalizamos o vos cerrás ahora con una reflexión o lo que sea? ¿O finalizamos definitivamente o iniciamos un nuevo vivo? No, no, está bien, redondeamos y de última cualquier cuestión o cualquier duda me pueden consultar por la cuenta de Instagram, no hay ningún problema, estamos predispuestos para contestar todas sus preguntas, ¿sí? Sí, Así que, quiero decirle a las personas que esta cuenta no es mi cuenta personal y que es administrada por muchos de los chicos, así que si alguien quiere hablar conmigo de manera personal se tiene que dirigir o a mi número, el que tiene, y si no a mi cuenta personal. Eso quería aclarar porque veo que me llegan notificaciones. perfecto, entonces, cualquier cuestión o cualquier duda pueden consultarme. Para cerrar entonces, voy a decir lo siguiente. Esta cuestión de este proyecto de ley que se está debatiendo en el Congreso, en el caso, la verdad que desconozco la letra realmente de este proyecto de este año, ¿sí? No, la del año anterior sí conozco, la de este año desconozco la letra, pero si no cambian, ¿sí? A ver, para que pueda ser admitido por nuestro ordenamiento jurídico, primeramente se debería hacer una reforma constitucional, que eso no se hace de un día a otro, ¿sí? Es una cuestión muy compleja y que, digamos, justamente por eso no es que reformamos nuestra constitución
cada año, ¿sí? Porque es una cuestión muy compleja y son por cuestiones muy importantes que se realizan. Por lo tanto, si es que no hay una modificación de nuestra Constitución Nacional, una reforma a la Constitución Nacional, esa ley, si es que establece la legalización del aborto, podría ser atacada, ¿sí?, por inconstitucionalidad. Ahora bien, diferencia en lo siguiente, no es lo mismo hablar de legalización del aborto que hablar de aquellas cuestiones, ¿sí?, o de aquellas excepciones no punibles. Nosotros podemos discutir lo siguiente, podemos discutir si se debe hacer algún proyecto mejor sobre estas cuestiones, sobre estas excepciones de no punibilidad que da el Código Penal, si se debería regir de otra forma, si se le debería dar otro cuerpo normativo. Eso es una cuestión, si se hace. Otra cuestión muy diferente es despenalizar, sí, porque al despenalizar el aborto y al realizar el acto del aborto estarías atacando un derecho constitucional, sí. Entonces, son dos cuestiones diferentes. Y también, en el caso de que se debata esta cuestión de las excepciones ya establecidas de no punibilidad, también hay que ver el límite, ¿sí? El límite que existe con respecto a este derecho que es el bien a la vida. Recuerden, la no punibilidad no significa reconocer derechos, no significa reconocer el derecho al aborto. Simplemente lo que hace es no se le atribuye, no se le 25 segundos. Bueno, estamos, eso es lo que le quería decir, sí. Así que bueno, sigamos luchando juntos por esta causa y sigamos capacitándonos, que es lo más importante. Nos vemos, cualquier cosa. No, cualquier cosa estoy a disposición. Y cualquier cosa se comunican con nosotros por este medio o en estas cuentas personales.